que a partir de ahora de que él está a cargo del operativo de seguridad en el país se haría de manera estratégica y con inteligencia. Licenciado Torres Landa, buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Guillermina? Qué gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio. ¿Qué opinión le merece este operativo que se lleva a cabo en el Estado de México? Pues mira, obviamente la operación y la información está fluyendo y estamos en tiempo real, pero de las primeras reacciones yo te diría lo siguiente. Esto implica claramente un parteaguas en que hay un distanciamiento de lo que fue la política de seguridad del sexenio pasado y lo que es esta administración. De alguna manera había un elefante en el cuarto que todo el mundo podíamos ver, particularmente en municipios, en este caso del Estado de México, en que la penetración por parte de la delincuencia organizada en distintas áreas de actividad económica, pero sobre todo incluso de complicidades a nivel de autoridades municipales, era más que evidente. En el sur del Estado de México, con la colindancia con Michoacán y Guerrero, pues se sabía que efectivamente había enormes feudos, digamos, de poder de esa delincuencia organizada que hacían del territorio un enorme punto de referencia para cuestiones de extorsión, derecho de piso, vincular a economía informal con justamente la operación de la delincuencia. Entonces, creo que es una magnífica señal saber que se ponga un alto a estas complicidades y que haya un costo para que finalmente sea la autoridad estatal en los tres niveles de gobierno los que tengan el monopolio en el ejercicio de la fuerza pública, en el ejercicio de las Fuerzas Armadas, etcétera, y que no siga siendo la ciudadanía víctima de este tipo de abusos por parte de autoridades. Y repito, es particularmente sensible cuando se sabe que la delincuencia ha tenido la capacidad de penetrar las estructuras de gobierno, porque entonces pues ya no se sabe a quién estamos buscando cuando se habla de protección, si la ciudadanía está siendo vejada. Me parece que esta es una señal importante. Yo haría obviamente hincapié en un escrupuloso cumplimiento del Estado de Derecho, del debido proceso, etcétera, para que no con actos, digamos, espectaculares donde se vulneren los derechos, luego tengamos el efecto de puerta giratoria, que no es un problema de los jueces, pero se puede dar si las carpetas de investigación y los elementos respectivos no se hacen con el debido cuidado conforme mandata la Constitución y los códigos penales en todo el país. Pero repito, la señal inmediata es que sí se debe poner un alto a esas complicidades y eso es lo que parece estar ocurriendo. Sí, es relevante la participación y el control que llevan las fuerzas federales en este tipo de operativos, ¿no, licenciado? Sí, hay visibilidad y eso te deja ver que obviamente hay cierta desconfianza, por decirlo menos, en lo que son las fuerzas municipales que pueden estar seguramente, en muchos casos, no solamente penetradas, sino directamente a cargo y a servicio de la delincuencia. Repito, en el sur del Estado de México es muy visible, repito, por la misma complicidad que existe con los vecinos en Michoacán y en Guerrero, que son zonas que están tomadas. Creo que aquí lo importante sería que esto no se concentre solamente en algún territorio, sino que se mande una señal contundente de que en el país va a cesar de una buena vez por todas con la tolerancia a que la delincuencia haga del territorio suyo propio. Es momento de recuperar esa hegemonía y más allá de filias y fobias políticas, nos parece importante reconocer este tipo de decisiones si esto apunta a la vigencia del Estado de Derecho y a la vigencia de las instituciones, particularmente aquellas dedicadas a la seguridad y a la justicia. Se acabaron los abrazos, Juan Francisco Torres Landa. Sí, los abrazos dirigidos a la delincuencia deben haber suspendido hace mucho tiempo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos reconocer esta determinación y ojalá así sea no solamente en esta zona o estas zonas del Estado de México, sino en todo el país. El reclamo número uno en las encuestas, en los levantamientos de opinión en todo el país es la inseguridad rampante en la que vivimos. Y este es el primer, digamos, destello fulminante de lo que va a ser la nueva política de seguridad. Me parece que vamos en una dirección claramente mucho mejor que lo que había sido en los últimos 6 años. Muy bien, pues le agradezco que nos haya tomado la llamada para ir tratando de entender esta nueva estrategia de seguridad que se está desarrollando al inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, con estrategia, con este operativo
tan certero que estamos viendo que se lleva a cabo en el Estado de México y como bien dice, sea una señal de que hay control, hay seguridad y sobre todo hay deseo del gobierno, voluntad del gobierno para recuperar la paz social en todo el país. Así es, Guille, hay que resaltar el tema de voluntad política, pero sobre todo de que haya un plan rector y una estrategia que sea ejecutable en todos sus términos y que no veamos solamente como un destello momentáneo y después se abandone la causa. Estoy confiado, deseoso de que hoy se inscriba en una campaña que tenga largo plazo y que, repito, el rescate para todos los ciudadanos del país, un clima de paz, de seguridad y de vigencia del Estado de Derecho. Juan Francisco Torres Landa, miembro del Comité Ejecutivo de UNE México, gracias por estar con nosotros y con el auditorio de la segunda emisión de MBS Noticias. Siempre a sus órdenes, abrazos. Gracias, igualmente un abrazo. Y ahora nos enlazamos con el titular de este espacio, Manuel López San Martín, para conocer su opinión sobre esta estrategia que estamos viendo que se lleva a cabo en el Estado de México, insisto, para recuperar la paz social que tanto demandamos millones de mexicanos. Manuel, buenas tardes. Querida Guille, qué gusto saludarte, buenas tardes, buen viernes. Pues sí, escuchaba con mucho interés a Juan Francisco, coincido, creo que lo que observamos ahora es una estrategia muy distinta a lo que vimos durante los 6 años de Andrés Manuel López Obrador. Se acabó, podríamos decir que ahora sí de manera oficial, esa fallida estrategia de abrazos y no balazos. El gobierno federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch a la cabeza, trabaja de forma distinta, se acabó la Pax Narca y el Estado hace lo que tiene que hacer, persigue criminales, o al menos intenta perseguir a los criminales, Guille. Sí, y sobre todo la presencia de las fuerzas federales. Yo creo que eso le dará mucha confianza a los ciudadanos de que se está llevando a cabo un proceso con órdenes de aprehensión, como nos decía Juan Gabriel González, no como antes de que llegaban y entraban, los detenían y esto fracasaba porque no había una averiguación, una orden de aprehensión y hoy estamos viendo en este operativo enjambre que se lleva a cabo en el Estado de México una estrategia diferente. Sin duda, porque a ver, atacar las causas de la violencia suena bien, desde luego que tiene que ser un pilar relevante en una estrategia de seguridad, pero no alcanza sin la aplicación de la ley, sin el uso legítimo de la fuerza, no sirve, porque el Estado tiene o debería tener el monopolio en el uso de la fuerza, y ese monopolio sirve o tendría que servir para proteger a los ciudadanos y garantizar la paz. Y lo primero para proteger ciudadanos es que las autoridades sean autoridad, que los gobiernos estén del lado de las personas y no del lado de los criminales. Lo que hemos observado hasta ahora es una complicidad, lo sabe la gente en sus comunidades, en sus ciudades, hay una complicidad absoluta que rompió el tejido social entre grupos de la delincuencia organizada y actores políticos. Ya no hay distancia entre funcionarios, gobiernos, entre servidores públicos y criminales, ya no hay una frontera y ahora con esta operación que me parece plausible, que hay que reconocerla, porque además se suma a otras detenciones que ya se habían dado con anterioridad en meses de antelación. Esta estrategia sí me parece que va al clavo, ¿no? ¿Cómo esperar que haya seguridad y paz si los directores de seguridad, si los alcaldes de ciertos municipios trabajan para la delincuencia organizada? Sí, recordarás aquella triste noticia que dimos aquí, la cobertura también que tuvimos de lo que sucedió en 2023 en Tezcaltitlán, en el Estado de México, donde los pobladores hartos de la extorsión, hartos de la delincuencia organizada en este municipio, se unieron y se enfrentaron a integrantes de la familia michoacana y dejó un saldo de 14 muertos. Hoy en este municipio, Isidro Cortés Jiménez, director de Seguridad Pública de Tezcaltitlán, fue encontrado sin vida. Yo creo que se enteró, alguien le avisó que iba a ser detenido, que estaba este operativo y el hombre decidió suicidarse antes que ir a la cárcel, seguramente por los delitos o presuntamente por estos vínculos que él podría haber tenido con el crimen organizado y esperemos que estos hechos, no, como los de Tezcaltitlán, no se vuelvan a repetir en el país. Sin duda, sin duda. Y para eso se necesitan autoridades que lo sean, ¿no? Con legitimidad, sobre todo ante sus ciudadanos, autoridades que respondan a los intereses de las mayorías de la persona, de los mexiquenses en este caso. Y ojalá este tipo de operativos, de operaciones,
se repliquen en distintas entidades del país. Lo vemos aquí, es un esfuerzo conjunto, sí es la Fiscalía del Estado de México, pero también son las autoridades a nivel nacional, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, la Defensa, la Marina. Se necesita eso en Sinaloa, se requiere eso mismo en Guanajuato, en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero. Y lo primero que no se nos olvide, Guille, es la voluntad. Tiene que haber voluntad de las autoridades para poder hacerlo. Y como señalamos, lo malo hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, sin la voluntad de la gobernadora, en este caso de Delfina Gómez, sin la voluntad del gobierno mexiquense, no podría ser posible una operación, un operativo de estas características. Ojalá haya más voluntad y más compromiso también de autoridades de otras entidades del país. Esperemos que así sea. Pues muchas gracias por enlazarte con nosotros, Manuel. Te esperamos acá el próximo lunes. Allá nos vemos, querida Guilla, y les encargo el changarro. Abrazo. Aquí lo cuidamos. Que tengas buen fin de semana. Igualmente, gracias. Pues ahí está la opinión de nuestro titular Manuel López San Martín. Sí, se necesita la voluntad y la estrategia de las autoridades estatales y federales para llevar a cabo estos operativos que garanticen la seguridad de millones de mexicanos y sobre todo nos den paz social en el país, porque las cifras que hay sobre el crimen organizado, las víctimas del crimen organizado, por lo pronto en lo que va de este sexenio que inició el pasado 1 de octubre, ya se contabilizan más de 3,000 personas que han perdido la vida por homicidio doloso. Es terrible lo que pasa en México con el tema de la inseguridad. Conocemos lo que sucede, por ejemplo, en Michoacán con los limoneros, que son los productores víctimas de la extorsión, no solamente los limoneros, también los aguacateros, lo que sucede en Guanajuato. En fin, todo esto que se viene desarrollando en nuestro país, en Sinaloa, por ejemplo, se cumplen más de 70 días. Y recordemos que el pasado 9 de septiembre inició este conflicto entre los mayos, entre los chapitos, y han dejado también una estela de muerte en Sinaloa que no se ve por dónde se pueda parar o controlar, porque el enfrentamiento entre estos dos cárteles del crimen organizado y del narcotráfico, pues hacen lo que les da la gana en Sinaloa. Esto es lo que pasa en nuestro país en materia de seguridad y estaremos muy pendientes de las acciones que lleva a cabo el gobierno en estos estados para poder controlar, para que el Estado de Derecho se haga sentir en nuestro país y lo tengamos presente y nosotros los mexicanos podamos salir a las calles sin temor a ser balaceados, asaltados, en fin. Mire, de última hora le informo que capturaron en Tlatlaya, Estado de México, a Alejandro alias El Cholo Palacios, identificado como jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos. Se le acusa de delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. Pues ahí tiene que cuando la autoridad se pone las pilas y actúa con estrategia, en coordinación, insisto, con las fuerzas locales y federales, se dan detenciones tan importantes como estas. Le reitero, en Tlatlaya, Estado de México, detuvieron a Alejandro alias El Cholo Palacios, identificado como jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos. Qué bueno, este es un buen golpe contra la delincuencia y esperemos que esta estrategia se replique en otros estados del país, le insisto, como son Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, donde la delincuencia está desbordada y hace lo que le da la gana. Una pausa y regresamos con más aquí en la segunda emisión de MBS Noticias. MBS Noticias.